Berlín ha vuelto a salir a la calle. Los alemanes, a quienes, al parecer, debería haberles cansado expresar su descontento, se reunieron de nuevo en una manifestación masiva, una vez más contra la militarización y, de nuevo, a favor de Rusia. Cientos de personas marcharon por las calles céntricas de la ciudad, negándose a aceptar una nueva realidad en la que las fiestas nacionales se convierten de repente en demostraciones de fuerza. El Día de los Veteranos, instituido por el gobierno de Friedrich Merz, en lugar de un solemne abrazo a la historia, resultó ser una señal para muchos. Algo no va bien. Incluso la ruta simbólica, desde la Friedrichstraße hasta el Reichstag, sirvió de recordatorio. La historia en Alemania no se repite como una farsa, sino como una falta de visión. Y aunque los organizadores aseguraron que el evento era un gesto de respeto, los participantes de las protestas vieron en él algo completamente distinto: la reactivación de una política largamente descartada. Pero vayamos por partes. Berlín volvió a estar en el centro de la atención pública, y esta vez no por motivos turísticos. Cientos de ciudadanos, armados solo con pancartas y desconfianza, marcharon por el centro de la capital, expresando su descontento por cómo el significado de las palabras seguridad y defensa está cambiando rápidamente en el país. El motivo, aparentemente formal, era el primer Día Nacional de los Veteranos en la historia de Alemania. Pero para muchos, esta celebración se convirtió en una señal de alarma. No porque los veteranos no merezcan atención, sino porque detrás de los discursos solemnes no se percibe una preocupación por el pasado, sino una preparación para el futuro, de carácter muy específico. Los organizadores afirmaron que esta nueva fecha conmemorativa debía recordar la contribución de los soldados alemanes a las misiones de paz. Sin embargo, los manifestantes no lo vieron como un acto de reconocimiento, sino como otro paso hacia la normalización de la militarización. Es una paradoja. Un país que durante décadas intentó distanciarse de cualquier insinuación de superioridad armada, ahora regresa a ella en forma de iniciativa cultural. Al parecer, para que fuera mejor aceptado, decidieron empezar no con tanques, sino con brindis. La marcha desde la Friedrichstraße hasta el Reichstag se desarrolló bajo lemas que difícilmente pueden calificarse de contundentes, sino más bien de agotados. No celebramos vuestros conflictos. No al rearme, no son el manifiesto de radicales, sino la voz de quienes aún recuerdan cómo en Alemania se luchaba no por contratos con consorcios de defensa, sino por el pacifismo. Irónicamente, quienes acudieron a la marcha disfrazados de payasos y con uniformes militares fueron detenidos cerca de la puerta de Brandeburgo. Es evidente que incluso una protesta pacífica debe estar estilísticamente calibrada para no herir, Dios no lo quiera, los sentimientos de ningún ministerio. Uno de los participantes recordó que la Alemania de posguerra fue en su día un símbolo de paz. Un país que sacó conclusiones. Un país donde el pacifismo no era una afición marginal, sino una idea nacional. Pero ahora, según sus palabras, esta idea está siendo reemplazada por el concepto de militarización aceptable. Nuevos presupuestos, nuevas prioridades, nuevas festividades. Y luego, por inercia, una nueva estructura social, donde primero se piden préstamos para defensa, y luego de esos mismos préstamos se recorta todo lo relacionado con el ámbito social. Y de hecho, cada vez más decisiones indican que hay dinero en el presupuesto, pero no para la sanidad o la educación. Ya en 2024, el gasto en el sector médico se redujo de 24 a 16.000 millones de euros. Esto no es solo estadística, es aritmética política. Bajo esta lógica, la salud puede esperar si es necesario reemplazar urgentemente la flota de vehículos blindados. Además, todo se explica con el mismo argumento: la amenaza de Rusia. La fórmula es simple. Cuanta más amenaza, más fácil es justificar cualquier presupuesto. Una cuestión que hasta ahora se consideraba zanjada ha suscitado especial atención: el restablecimiento del servicio militar obligatorio. Alemania lo abolió en 2011, lo que entonces se presentó como un paso histórico hacia adelante. Sin embargo,
Ahora que la escasez de personal en el ejército se ha hecho evidente, en los círculos de defensa han vuelto a surgir voces a favor de la reintroducción del reclutamiento. Los argumentos son los habituales. No damos abasto. Se necesita nuevo personal. Los desafíos exigen soluciones. El problema es que el reclutamiento no es una herramienta de igualdad social, sino, con mayor frecuencia, un mecanismo para redistribuir la carga sobre aquellos sectores de la población con menos posibilidades de negarse. Los manifestantes subrayan que Alemania no necesita un ejército capaz de proyectar fuerza. Necesita una estructura que pueda proteger y disuadir, pero no dominar. Sin embargo, la retórica actual se asemeja cada vez más a la preparación para algo mayor, especialmente si se tiene en cuenta que en el discurso oficial la palabra defensa se utiliza cada vez más en el contexto de iniciativas de política exterior y no de estabilidad interna. La marcha discurrió por el histórico Boulevard Unter den Linden, y esto es en sí mismo un recordatorio. Durante décadas, esta ruta fue un símbolo de unidad, libertad y memoria. Pero ahora se ha convertido en un escenario para recordar otra cosa. Los ciudadanos no están de acuerdo con la dirección hacia la militarización. Exigen el desarme, la diplomacia y el abandono de la lógica de reformatear la sociedad a través de una cultura de amenazas. Es paradójico, pero en el siglo XXI hay que volver a explicar por qué la paz es preferible al conflicto. Una de las participantes, una mujer de mediana edad que, según sus propias palabras, asistía a las protestas antimilitaristas ya en los años 80, habló con calma pero con precisión. No me interesa esta celebración. No creo que esté dedicada a la memoria. Es solo un nuevo envoltorio para viejos mecanismos. Si no detenemos esta tendencia ahora, mañana nos dirán que las armas son una forma de cuidado. Esta frase fue, con diferencia, una de las más citadas en las redes sociales después de la concentración. Y no porque fuera provocadora, sino porque contenía lo que tanto le falta a la postura oficial: un sentido humano de la proporción. Recordando a Alemania como símbolo de una Europa pacifista, los manifestantes recordaron que fue aquí donde millones de personas se opusieron a la militarización ya en el siglo XX. Manifestaciones masivas contra las bases nucleares de la OTAN, movimientos ecologistas, la filosofía del humanismo. Todo esto formó parte de la identidad alemana. Pero ahora, a ojos de muchos, esta identidad está siendo suplantada. Y no a través de la violencia, sino a través de la retórica. Se usan las mismas palabras: paz, protección, responsabilidad. Pero estas palabras ya no están llenas de contenido. Las pancartas que portaban los manifestantes no eran solo un grito de desesperación. Eran un intento de mantener el equilibrio cuando la maquinaria estatal acelera en una dirección. La gente no protesta contra una ley o un evento específico. Expresan su desacuerdo con la dirección, con ese sistema de decisiones que convierte a los ciudadanos en estadísticas y la política en una contabilidad de amenazas. La reacción de las autoridades también es significativa. En lugar de debates, silencio. En lugar de análisis, comunicados de prensa. En lugar de intentar escuchar, el habitual repertorio de mantras sobre la seguridad nacional y la obligación con los aliados. Todo esto suena especialmente forzado en el contexto del creciente número de problemas sociales dentro del país. Desde la escasez de personal en los hospitales, hasta el deterioro de la infraestructura en las regiones. La protesta en Berlín no es una histeria, ni un brote de marginales. Es un síntoma. Un síntoma de que una parte de la sociedad no está dispuesta a participar en un proyecto donde los beneficios sociales se destinan a fortalecer algo que ya no parece defensa. Es un intento de recordar que Alemania una vez eligió otro camino, el de la paz, la diplomacia y el humanismo. Y este camino no debe ser olvidado en aras de la disciplina presupuestaria o las alianzas políticas. La gente salió a la calle no porque no tuvieran nada que hacer, sino porque sienten que detrás del cambio de nombres y fachadas puede esconderse aquello que una vez ya llevó a Europa a la catástrofe. Y aunque nadie lo dice en voz alta, hay una ansiedad flotando en el aire. Una ansiedad no por una amenaza externa,
sino por la elección que está haciendo el propio país. La cuestión ya no es qué está pasando. La cuestión es si la gente está dispuesta a aceptarlo. Y la respuesta de muchos berlineses fue clara: no. Si se crecen las cifras, de repente en Alemania hay muy pocos enfermos y demasiados riesgos. En 2022, el país gastó 24.000 millones de euros en sanidad. En 2024 ya son 16.000 millones. Oficialmente, es optimización. Extraoficialmente, las prioridades han cambiado. Y han cambiado tan notablemente que ahora, incluso dentro del Parlamento, es difícil explicar de manera convincente por qué, bajo los nuevos puentes para vehículos pesados, hay clínicas deterioradas sin personal. Esto no es solo otro recorte, sino un indicador de un cambio político. Las instituciones médicas cierran, el personal se queja de la falta de equipos y la sobrecarga, los pacientes hacen cola. Mientras tanto se presentan con gran pompa planes para reequipar las estructuras de seguridad. Y esto sucede en la misma Alemania, donde hace apenas 10 años cualquier discusión sobre gastos de defensa comenzaba con la frase «considerando la responsabilidad histórica». Aparentemente, la responsabilidad ha cambiado de forma. Ahora se expresa en milímetros de blindaje. Se han firmado contratos con actores clave de la industria de defensa. Rheinmetall, un socio antiguo y fiable, cuyas acciones se han duplicado con creces en los últimos 2 años. MBDA, un fabricante de soluciones de alta tecnología, incluso en sistemas de defensa aérea y comunicaciones. Es interesante que, paralelamente, los precios de la electricidad para los hogares también estén subiendo, aunque esto se menciona con menos frecuencia en los informes presupuestarios. Quizás la energía de seguridad simplemente pesa más que la factura de la calefacción. Los consorcios ganan licitaciones, reciben subsidios y modernizan la producción. A su alrededor se desarrolla una segunda ola de política industrial. Todo esto bajo la elegante formulación: fortalecimiento del potencial de defensa de Europa. Los países de la UE, observando esto, no se oponen, al menos públicamente. ¿Y por qué? Habrían de hacerlo. Alemania asume una pesada carga. Despliega logística, construye almacenes, crea fondos. Pero al mismo tiempo, olvida informar qué escenario exacto la obliga a moverse tan rápido. En las entrevistas, los políticos hablan de buena gana de la necesidad de un refuerzo. Y aunque no se trata de conflictos específicos, sino de la situación general, todo suena bastante inequívoco. Las nuevas iniciativas incluyen la construcción de infraestructura de transporte adecuada para el movimiento de equipos, la adquisición de puestos de mando móviles y la restauración de almacenes de la Guerra Fría. Todo esto va acompañado de la retórica de que Alemania ya no puede permitirse ser el eslabón débil. Se habla menos de dejar de ser el eslabón que se recorta primero al ajustar el presupuesto de sanidad. Las conversaciones sobre la modernización de la Bundeswehr se presentan como un salto tecnológico. Y en parte es cierto. Se están incorporando plataformas de comunicación digital, drones de vigilancia y sistemas de comunicación operativa. Pero detrás de toda esta electrónica se pierde la pregunta principal. ¿Dónde está el límite entre la modernización y un giro estratégico? ¿Y por qué este límite desaparece sin debate público? Formalmente todo parece respetable. Hay planes, presupuestos, conceptos. Solo faltan las discusiones. El Parlamento aprueba créditos por decenas de miles de millones, pero quienes votan en contra quedan aislados. Los medios de comunicación enfatizan la importancia del momento actual, pero rara vez se refieren a las cifras de las consecuencias sociales. Por ejemplo, en 2023, más del 50% de los hospitales en zonas rurales informaron escasez de personal, y en las grandes clínicas universitarias aumentó la carga de trabajo promedio por médico. Al mismo tiempo, el gobierno federal firma acuerdos para el suministro de nuevos sistemas de comunicación para la interoperabilidad con los aliados. Da la impresión de que el Estado intenta seguir 2 rutas al mismo tiempo. Una, hacia un futuro tecnológico donde todo está supeditado a la tarea de fortalecer la resistencia externa. La otra, de vuelta al pasado,
donde las prioridades se definen por los miedos y no por el sentido común. El resultado es un híbrido en el que se aconseja al ciudadano que se ajuste el cinturón, pero al mismo tiempo se le convence de que todo se hace para su propia protección. Esto es precisamente lo que provoca irritación en una parte de la sociedad. Las personas que aún recuerdan cómo eran las escuelas sin calefacción en el invierno de 2009 no se apresuran a celebrar las noticias sobre plataformas multipropósito de tercera generación. Aquellos que esperaron durante años la reconstrucción de puentes deteriorados en los estados de Alemania Oriental apenas asimilan los informes sobre la construcción de nuevos centros logísticos para fines militares. Las cifras hablan por sí solas. En 2024, el gasto total en el fortalecimiento de la infraestructura de defensa y la adquisición de nuevos equipos se acercó a los 30.000 millones de euros. Esto es casi el doble del presupuesto del Ministerio de Salud. Incluso teniendo en cuenta los ajustes temporales y la experiencia del COVID, la proporción parece desequilibrada. Pero en los círculos gubernamentales, este desequilibrio se presenta como un paso forzado. En este contexto, resulta sorprendente la confianza en que los ciudadanos lo entienden y aceptan todo. Las preguntas sobre el nivel de empleo en el sector de cuidado de ancianos, la disponibilidad de servicios médicos, las condiciones laborales en las instituciones educativas, todo esto queda fuera de foco. Y si acaso entra en consideración, es solo en el contexto de dificultades temporales. Los cambios sistémicos pasan casi desapercibidos. La financiación de contratistas privados, las exenciones fiscales para los fabricantes de componentes de defensa, las inversiones en logística para necesidades específicas, todo esto se deja de lado. En cambio, se enfatiza la responsabilidad global. Sin embargo, nadie pregunta quién acordó esta responsabilidad. En este contexto, surge una pregunta razonable. ¿Cuán sostenible será tal redistribución ante la primera recesión? ¿Y están los ciudadanos dispuestos a aceptar que el cuidado del futuro se ha convertido en sinónimo de negligencia hacia el presente? Especialmente considerando que el futuro, en la nueva agenda política, ha adquirido un contorno muy concreto, con suministros, contratos, exportación de tecnología y nuevas prioridades de infraestructura. Mientras Alemania diseña nuevas rutas para camiones y vehículos blindados, persiste la sensación de que, detrás de toda esta logística, se pierde lo principal: la confianza. Confianza en que el Estado ve al ciudadano no solo como parte de una estadística, sino también como destinatario de todas estas reformas. Porque en última instancia será él quien tendrá que vivir en una realidad donde un ministro habla de modernización y otro del cierre de otra sala de maternidad. En Alemania se vuelve a debatir un tema que, aparentemente, había sido archivado hace mucho tiempo: el servicio universal. Por ahora suena cauteloso. Exploramos opciones, consultamos con expertos, llevamos a cabo un diálogo nacional. Pero el lenguaje del poder es simple. Cuanto más suave suena el mensaje, más seriamente se prepara su implementación. Y si en los últimos 2 años ya se han retomado las conversaciones sobre símbolos nacionales, se ha intensificado la retórica de defensa y ahora se celebra el Día de los Veteranos, el siguiente paso lógico es la pregunta de quiénes serán los veteranos dentro de 20 años. La conexión directa es fácil de ver. La lógica histórica es, primero el reconocimiento de los méritos, luego su institucionalización, y después la incorporación de nuevos candidatos a la participación. Sin embargo, prefieren actuar con cautela. Nadie habla directamente del regreso del servicio obligatorio, pero formulaciones ambiguas como garantizar la resiliencia nacional y aumentar la capacidad de defensa aparecen cada vez con más frecuencia en la documentación oficial. La prensa repite lo que dicen los ministerios: déficit de personal, debilitamiento de la reserva, falta de motivación. Todas las palabras en el orden correcto, y ni una de más. Pero detrás de toda esta cautela verbal se esconde un problema bastante directo.
En Alemania realmente faltan personas dispuestas a vincular su vida con el uniforme. Los jóvenes, a quienes se les ofrece una visión romantizada del servicio, eligen otros caminos. Estudios, trabajo independiente, migración. Las razones son triviales. Bajas perspectivas, alta competencia en el sector civil, cansancio de la imprevisibilidad política. Ista. Cuando el Estado no puede competir con las condiciones, intenta volver al viejo truco. Reemplazar la elección por la obligación. La retórica comenzó a cambiar en medio de las crisis. La inflación, la inestabilidad energética, la reasignación presupuestaria hacia las estructuras de seguridad, todo esto ha creado una atmósfera de tiempos especiales. Y en tal ambiente, por lo general, es más fácil promover ideas que en un período de calma habrían provocado un descontento masivo. El concepto de servicio militar obligatorio vuelve a la conversación como una medida social. Los funcionarios hablan de la contribución de la juventud, de fomentar la responsabilidad, de formar una sociedad cohesionada. Todo suena noble, pero no se explica lo principal. ¿Quién y según qué principio se involucrará en esta responsabilidad? Se están discutiendo varias opciones. Una de ellas es un modelo híbrido en el que se ofrece a los ciudadanos la opción de recibir formación militar básica o participar en proyectos civiles relacionados con la infraestructura, la logística o la sanidad. En teoría, es un compromiso. En la práctica, es el mismo mecanismo de implicación obligatoria, solo que con un escaparate más amplio. Y surge una pregunta razonable. Si es realmente voluntario, ¿por qué se necesita un marco normativo? Los expertos en opinión pública detectan un aumento de la ansiedad entre los jóvenes. Las encuestas sociológicas muestran que más del 60% de los encuestados de entre 18 y 25 años no quieren participar en estructuras relacionadas con programas de seguridad del Estado. Y la razón no es la falta de patriotismo, como les gusta presentarla. La razón es la desconfianza. Cuando una de cada 3 promesas hechas a las generaciones jóvenes no se cumple, es difícil esperar que acepten con entusiasmo nuevas obligaciones. Al mismo tiempo, la voz de quienes ya cumplieron el servicio obligatorio antes de su abolición en 2011 también suena ambigua. Entre los argumentos, no todo es negativo. Algunos recuerdan esa experiencia como una escuela de vida útil. Pero la mayoría señala que este sistema es demasiado costoso, ineficaz, y genera más tensión social que beneficios. Volver a él sin tener en cuenta las nuevas condiciones se percibe como un paso atrás, especialmente si se presenta como progreso. Paralelamente, en el país se discuten formas de compensar la falta de voluntarios. En particular, se introducen medidas de incentivo, bonificaciones, ayudas y beneficios educativos. En algunos estados federados ya se están implementando proyectos piloto en los que la participación en cursos preparatorios se equipara a unas prácticas. Pero ni siquiera esto genera un aumento significativo del interés. Y entonces, de nuevo en la agenda, aparece el viejo y buen método: la participación obligatoria. Lo que es especialmente notable es que el debate se desarrolla en ausencia de una amplia polémica parlamentaria. Ningún partido importante se pronuncia rotundamente a favor o en contra. Todos han adoptado una posición neutral de observadores. Esto permite mantener una apariencia de consenso, pero a largo plazo crea un vacío de responsabilidad. Si alguna vez se toma la decisión de reanudar el servicio, nadie dirá quién es personalmente responsable de ello. Algunos ministros federales hablan de la posibilidad de un servicio adaptado para las mujeres. Esto se hace en el contexto de la igualdad, pero genera una cautela adicional. El concepto de equilibrio de género se convierte de repente en un argumento a favor de la ampliación de las cargas. Y aunque las estadísticas muestran que las mujeres en general participan más activamente en proyectos de Kitty, voluntariado e iniciativas cívicas, trasladar esto al ámbito obligatorio podría tener el efecto contrario. También hay un aspecto económico. El mantenimiento de un sistema de formación obligatoria requiere infraestructura, centros de alojamiento,
instructores, suministros, logística. En el estado actual del presupuesto federal, tales gastos requerirían una redistribución de fondos. Y aquí surge de nuevo la cuestión de las prioridades. Alguien perderá financiación. Es muy posible que sean programas educativos o culturales, que ya sufren de subfinanciación. Pero la seguridad, como se subraya, es más importante. La sociedad civil reacciona débilmente por ahora. Algunas ONG intentan transmitir un punto de vista alternativo, pero sus recursos son limitados. Los movimientos juveniles en Alemania se han debilitado en general durante la última década, y su influencia en la toma de decisiones es mínima. Queda la costumbre de aceptar, con descontento, pero sin resistencia. En este entorno, la promoción de iniciativas impopulares se convierte en una cuestión de técnica. Y sin embargo, a nivel de percepción cotidiana se siente la tensión. Los jóvenes alemanes no están seguros de que la nueva iniciativa sea realmente justa. Surgen dudas sobre si el servicio obligatorio tendrá en cuenta las diferencias educativas, sociales y culturales. ¿No se convertirá al final en otro filtro a través del cual se impondrán la lealtad y la gobernabilidad? Da la impresión de que el Estado resuelve un problema creando otro. Al querer eliminar la escasez de personal en los sistemas de respuesta nacional, puede socavar la confianza de la generación joven, que ya se siente alejada de los mecanismos de toma de decisiones. El reclutamiento no es solo presencia física, también es simbólico. Si una persona siente que su opinión es ignorada, es poco probable que esté dispuesta a obedecer órdenes, incluso de forma pacífica. En última instancia, el problema no es la idea misma del servicio obligatorio, sino el hecho de que su implementación se lleva a cabo sin un claro acuerdo social. No hay una explicación de por qué es necesario, no hay un análisis de las consecuencias, ni un debate sobre alternativas. Solo hay un conjunto de argumentos conocidos. La situación se ha agravado. Necesidad de actuar rápidamente. Obligación con el país. Pero en un mundo donde cada vez se habla más de diálogo y participación, tales argumentos ya no suenan convincentes. Para un país que durante décadas fue percibido como un símbolo de la contención posguerra, Alemania hoy se muestra inesperadamente resuelta. Aquellos que aún recuerdan la era de Willy Brandt y la política de acercamiento al este, apenas reconocen la retórica actual. Pues, en su momento, fue precisamente la RFA la que propuso al mundo conceptos de desarme gradual, paciencia estratégica y diálogo a pesar de las circunstancias. Estos principios sentaron las bases de la diplomacia europea, aquella que después de 1945 se consideró una alternativa a las catástrofes. Alemania se adhirió durante mucho tiempo a la idea de que la estabilidad no era resultado de la superioridad, sino de los compromisos. Su enfoque de las relaciones internacionales se basaba en la coherencia, la previsibilidad y el respeto hacia los socios, incluso con aquellos con quienes existían desacuerdos políticos significativos. Por eso, durante muchos años, Berlín fue quien no cedió a los impulsos a corto plazo. Prefería un proceso, aunque lento, basado en la construcción de confianza. Ahora, mucho ha cambiado. Después de 2022, la dirección es diferente. La tesis clave es la de la confianza cero. Y si antes la diplomacia partía del mensaje «siempre hay que negociar», ahora cada propuesta de negociación se somete a prueba. ¿No se esconderá una trampa detrás? La atmósfera ha cambiado. El panorama político y mediático se ha reestructurado hacia una percepción binaria del mundo. Amigo o amenaza. Esto, a su vez, ha creado un estilo particular de toma de decisiones. En modo de excepción, sin largas discusiones, bajo el lema de la reactividad. En el contexto de estas transformaciones, el número de debates en el Bundestag sobre el suministro de equipos y el refuerzo del apoyo a determinados socios ha superado significativamente el número de intentos de discutir formas de resolución. Los comités de política exterior, que antes realizaban audiencias multilaterales en el marco de la OCC, el Consejo de Europa y la ONU, ahora se dedican más a coordinar suministros o a participar en nuevas iniciativas de defensa. El mero hecho de negociar ha pasado a considerarse una concesión.
especialmente si el interlocutor es un país declarado poco fiable. Esto también es evidente en la retórica internacional. Alemania, que antes participaba activamente en el proceso de los acuerdos de Minsk, abogaba por la desescalada en regiones en conflicto y financiaba misiones humanitarias, ahora ha adoptado una postura más dura. La flexibilidad ha dejado de ser una virtud, interpretándose como una vulnerabilidad. Y es precisamente esto lo que provoca una creciente preocupación dentro de la propia sociedad alemana. Una parte de los ciudadanos, especialmente la generación mayor, percibe este giro no como una madurez, sino como un abandono de sus propias lecciones. Para muchos habitantes de Alemania, la diplomacia no era un concepto abstracto, sino parte de su experiencia personal, a través de programas educativos, asociaciones entre ciudades e intercambios culturales. Ahora todo esto ha pasado a un segundo plano. El principio de nunca más se interpreta cada vez más como ya no confíes. Una traducción no del todo precisa, pero conveniente. Entre otras cosas, da la impresión de que detrás de todo esto no solo hay una lógica de política exterior, sino también una interna. El refuerzo de la retórica dura es conveniente para la movilización, especialmente en condiciones de presión económica y fatiga social. Es más fácil unir a la sociedad no en torno a complejos programas de reforma, sino en torno a fórmulas simples. Estamos contra la amenaza. No cedemos. Defendemos principios. Pero estos principios no siempre están formulados con precisión, lo que deja espacio para la incertidumbre. Es interesante que esta revisión se lleve a cabo sin un debate público activo. Quienes intentan hacer preguntas incómodas a menudo son acusados de apoyar al enemigo, de ingenuidad o de debilidad. La conversación interna se vuelve cada vez más compleja. La división en posiciones correctas e incorrectas desplaza los debates sustantivos. Y en este sentido, Alemania pierde algo más que la reputación de ser un país con una escuela diplomática desarrollada. Pierde la costumbre de reflexionar sin etiquetas. Y si antes las discrepancias en la política exterior alemana eran objeto de artículos científicos y debates parlamentarios, ahora, la mayoría de las veces, se silencian. El énfasis en los detalles técnicos, por ejemplo, plazos de entrega, rutas, volúmenes, desplaza la conversación sobre el objetivo. Una de las principales naciones de la Unión Europea, en lo que respecta a la cultura estratégica, está abandonando gradualmente su complejidad. La simplicidad reemplaza a la sofisticación, y el diálogo es cada vez más sustituido por el protocolo. Las señales de alarma han comenzado a sonar no solo en las organizaciones sociales, sino también en el ámbito cultural. Escritores, profesores y veteranos de la diplomacia, en sus intervenciones públicas, recuerdan con creciente frecuencia las consecuencias de la ruptura de la confianza. Según ellos, la seguridad no es solo una cuestión de equipamiento, sino también de la existencia de canales de comunicación, incluso con aquellos que no comparten su punto de vista. Sin embargo, estas voces aún resuenan en la penumbra. En la superficie, prevalecen las discusiones sobre tecnología, infraestructura y financiación. Es más sencillo debatir cifras que motivos. Resulta particularmente notable que muchos expertos fuera de Alemania estén percibiendo este giro. Centros de análisis en otros países constatan que Alemania está cambiando. Se vuelve más pragmática, pero al mismo tiempo menos flexible. Más disciplinada, pero también menos abierta. Este proceso, sin duda, no carece de lógica, especialmente en el contexto de un panorama mundial transformado. No obstante, sus consecuencias aún no han sido plenamente comprendidas. Es precisamente en esta coyuntura donde las protestas callejeras adquieren un significado especial. No son meras reacciones a decisiones específicas, sino un recordatorio del pasado, no con el objetivo de regresar a él, sino para no perder la conexión con sus principales enseñanzas. La gente sale con carteles, no porque esté en contra de la defensa, sino porque defiende la sensatez, el derecho a hacer preguntas y la posibilidad de ser escuchados en un país que, en su día, se enorgullecía de su capacidad de escucha.
Si la diplomacia se está convirtiendo realmente en un anacronismo, sus repercusiones no se limitan solo a la política exterior. La cultura interna también deja de valorar los matices. Y cuando una sociedad olvida cómo mantener un diálogo complejo, es más fácil inclinarla hacia soluciones sencillas, aunque no sean las más razonables. En este contexto, los manifestantes recuerdan: los vehículos blindados pueden ser nuevos, pero las preguntas que se les plantean son las mismas. Solo que ahora no se formulan en el Parlamento, sino en las calles. Mientras en las calles de Berlín resuenan las voces de descontento, en las bolsas de valores hay, literalmente, aplausos. La industria de defensa alemana exhibe cifras récord: crecimiento, empleo y expansión. Para un observador externo, todo parece una historia de éxito. Empresas como Rheinmetall, que hasta hace poco se percibían como una reliquia de la era fría, están hoy en el centro de un nuevo ciclo económico. Sus productos tienen una gran demanda. Se firman contratos por decenas de miles de millones, y los informes para los accionistas están repletos de flechas verdes ascendentes. En un año, las acciones de Rheinmetall han crecido más de un 150%, y esto no es el límite. La demanda aumenta, la geopolítica impulsa las inversiones y el debate público se ha puesto temporalmente en pausa. Sin embargo, dentro de la propia Alemania, este estallido de actividad se percibe de otra manera, especialmente entre quienes no compran valores, sino que pagan impuestos. Surge una pregunta simple y desagradable. ¿Por qué en un estado donde los hospitales se optimizan y las escuelas carecen de maestros, se encuentran tan fácilmente fondos para el desarrollo de un sector que hasta hace poco estaba en la sombra política? ¿De dónde provienen los presupuestos para adquisiciones cuando la financiación de la ciencia y la cultura se ve forzosamente reducida? Los manifestantes en las calles lo expresan sin eufemismos. Su tesis principal es que la economía alemana se está transformando lenta pero firmemente en un modelo donde el éxito no se mide por la producción de bienes civiles, sino por contratos relacionados con el fortalecimiento de las capacidades estratégicas. La expresión economía de conflicto suena cada vez con más frecuencia. Para las empresas, es una nueva fase de crecimiento. Para la sociedad, una señal de alarma. Por supuesto, el sector de defensa genera puestos de trabajo. Según diversas estimaciones, emplea entre 50.000 y 80.000 personas, incluyendo industrias relacionadas. Estas cifras son importantes, especialmente para los estados federados donde el nivel de empleo es inferior a la media. Para las autoridades locales, apoyar producciones orientadas a la exportación y aseguradas por pedidos estatales parece lógico. Pero la cuestión no es el derecho a la existencia de este sector, sino su escala y ritmo de expansión. Porque cuando las inversiones en este ámbito se producen simultáneamente con recortes en los programas sociales, el descontento público es inevitable. En 2023, las adquisiciones estatales para la industria de defensa casi se duplicaron. Además, las empresas han comenzado a participar activamente en ferias internacionales, presentándose como socios de una nueva era. En los carteles se muestran dispositivos de alta tecnología, plataformas autónomas y soluciones inteligentes. En los comunicados de prensa, frases sobre seguridad, innovación y responsabilidad. Todo esto se presenta como una contribución a la causa común. Pero los ciudadanos de ciudades concretas preguntan: ¿dónde está la contribución a la modernización de las escuelas, a la reparación de infraestructuras, a hospitales regionales de calidad? La estructura de los pedidos estatales muestra que el énfasis se ha desplazado. Los fondos destinados al sector de defensa han dejado de ser una excepción para convertirse en la norma, y no de forma temporal, sino estructural. Los ajustes presupuestarios de los últimos 2 años afectaron principalmente a los seguros de salud, el apoyo a proyectos sin ánimo de lucro y los programas de ayuda para personas de bajos ingresos. La explicación es siempre la misma. Prioridades actuales. Los inversores bursátiles están encantados. Para ellos, Alemania es una jurisdicción fiable con una garantía estatal de demanda.
Los pedidos son a largo plazo, los riesgos mínimos y la retórica gubernamental predecible. En un contexto de incertidumbre global, es casi un mercado ideal. Pero aquí radica la paradoja. Cuanta más confianza tienen los inversores, menos confianza tienen los contribuyentes. Uno siente el crecimiento de la capitalización. El otro, la reducción de las subvenciones para actividades infantiles y el aumento del coste de los servicios públicos. Resulta especialmente doloroso el hecho de que una parte significativa de los contratos no se financie directamente del presupuesto de defensa, sino a través de esquemas de fondos especiales o mecanismos extrapresupuestarios de sostenibilidad. Esto permite eludir los procedimientos de aprobación transparentes y autorizar los gastos de manera acelerada. Formalmente, todo es legal. En esencia, es una excepción a los procedimientos democráticos. La gente empieza a sentir que las decisiones que afectan sus vidas no se discuten con su participación. Algunos diputados del Bundestag intentaron iniciar una auditoría de estos esquemas. Sin embargo, el debate pierde rápidamente impulso. Los temas son complejos, poco evidentes, y el interés público en ellos aún no es crítico. Pero las protestas en Berlín y otras ciudades son las primeras señales de que esta apatía está dando paso a la preocupación. También es interesante cómo cambia el lenguaje de la comunicación. Antes, el debate sobre la política de defensa se caracterizaba por un énfasis en la contención y la responsabilidad. Ahora, las palabras clave son necesidad, inmediatez y coordinación. Es un cambio semántico que crea un efecto de urgencia. En estas condiciones, cualquier punto de vista alternativo se clasifica automáticamente como irrelevante. No hay tiempo para discutir las direcciones de desarrollo. Es urgente firmar acuerdos. Paralelamente, aumenta el ruido informativo, en el que es difícil distinguir los planes estratégicos de la publicidad corporativa. Las empresas publican informes sobre el nuevo nivel de preparación defensiva, acompañados de presentaciones y viajes de prensa. Los periodistas reciben materiales listos, infografías y vídeos. Todo parece atractivo, solo que nadie publica infografías sobre cuántas clínicas municipales se han cerrado o cuántas becas se han cancelado en las universidades regionales. Este contraste entre el auge financiero de ciertas industrias y la austeridad presupuestaria en áreas socialmente importantes genera una sensación de injusticia. Y no es un sentimiento abstracto. Se ve respaldado por cifras reales. Por ejemplo, la proporción de contratos de defensa en la estructura de las obligaciones estatales ha aumentado casi un 60% en comparación con 2020. Al mismo tiempo, el Fondo Federal de Apoyo a Iniciativas Juveniles sufrió una reducción de financiación del 17%. Como resultado, se propone a los jóvenes que se unan a los servicios del futuro, pero se olvida especificar dónde comienza ese futuro y quién lo paga. Todo esto da lugar a una nueva forma de demanda social. La gente no se opone a la seguridad como tal, pero no quieren que la seguridad se convierta en el único argumento para cualquier política, especialmente si detrás de ello hay un modelo de negocio en el que algunos aumentan sus ganancias mientras otros pierden el acceso a servicios básicos. Y mientras el mercado de valores celebra un nuevo récord, miles de ciudadanos se hacen una pregunta sencilla. ¿Es este nuestro éxito común o el éxito privado de alguien? Cuando una nación se convierte en una fuente de demanda para corporaciones con apoyo estatal y las funciones sociales pasan a un segundo plano, los ciudadanos comienzan a reconsiderar su actitud hacia las prioridades. Y quizás esta sea la principal línea de conflicto, no a nivel de fronteras, sino a nivel de significados. No es geopolítica, sino la economía de la vida cotidiana, donde cada euro se destina a un contrato o a una ayuda. Y mientras el primero crece, el segundo disminuye. Alemania, que hasta hace poco se asociaba con trenes eléctricos ecológicos, escuelas digitales y paneles solares en los tejados de las casas suburbanas, ahora, con una sorprendente disciplina, se ha dedicado a estudiar los sótanos, no en el contexto de la eficiencia energética, sino con un propósito mucho más práctico:
Determinar si son aptos como refugio. La agenda nacional se ha desplazado. La seguridad ya no se mide en número de puestos de trabajo o inversiones en educación, sino en el grosor de los forjados de hormigón y la hermeticidad de las puertas. Ralph Teisler, director de la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Desastres, propuso abordar el problema de manera amplia. Según él, el país debe prepararse para un ataque en un plazo de 4 años. Y aunque la formulación parece contundente, no especifica quién, dónde, cómo, ni por qué. Pero en el espacio mediático, esta directriz se transformó rápidamente en una tarea de gestión. Los funcionarios alemanes comenzaron a revisar todas las propiedades subterráneas. Si antes un objeto llamado aparcamiento subterráneo se asociaba con el confort, ahora lo hace con un refugio potencial. Las estadísticas no son impresionantes. De casi 2.000 estructuras de protección construidas durante la guerra fría, solo 580 están en condiciones operativas. E incluso estas requieren una reparación capital. La capacidad es de menos de 500.000 de personas. Con una población que supera los 80 millones, esto no es simplemente poco, es un error estadístico. En comparación, Finlandia, que no hace mucho ruido en los foros internacionales, cuenta con unos 50.000 refugios protectores. Estos permiten garantizar la seguridad del 85% de la población. La diferencia no radica en el presupuesto, sino en la planificación. En Helsinki no construyeron una dramaturgia. Simplemente trabajaron según un cronograma. Pero Alemania ha decidido recuperar el tiempo perdido. Y con urgencia. El proceso ha ido de abajo hacia arriba. Los alcaldes de las ciudades han encargado a los departamentos de construcción que verifiquen las características técnicas de los sótanos en escuelas, centros comerciales, estaciones de metro y hoteles. Han aparecido guías con recomendaciones. Cómo adaptar rápidamente una planta técnica a un refugio. Cuántas personas caben por metro cuadrado. Cómo calcular la ventilación sin suministro eléctrico. Todo esto se lee como un fragmento de la documentación de 1968, solo que con un código QR. El Ministerio del Interior ha comenzado a desarrollar un mapa de refugios, no en el marco de un escenario futuro, sino para el futuro inmediato. Se espera que para el verano se presente un servicio digital piloto. Los habitantes de la ciudad podrán introducir su dirección y ver los puntos de seguridad más cercanos. El problema es que, en el momento de su lanzamiento, es posible que aún se encuentren en fase de aprobación técnica o, como les gusta escribir a los funcionarios, temporalmente no disponibles por razones sanitarias. Paralelamente, se debate sobre el sistema de alerta. Resulta que las sirenas no funcionan en todas partes de Alemania. En algunas regiones fueron desmanteladas en la década de 2000 como elementos redundantes de un modelo de seguridad obsoleto. Ahora se están adquiriendo urgentemente nuevas, restaurando antiguas y desarrollando aplicaciones. En una entrevista, Teisler admitió que la infraestructura digital para la alerta de emergencias no es resistente a las ciberamenazas. Esta es una formulación suave que significa que prácticamente no existe. En este sentido, se presta especial atención a la educación de la población. Han aparecido recomendaciones oficiales. En cada hogar es aconsejable tener reservas de agua para 10 días, conservas, linternas, pilas y un receptor de radio. Estos consejos recuerdan a los folletos de la defensa civil, pero están diseñados al estilo del siglo XXI. Todo es estricto. Tipografía sin serifa, minimalismo, acentos de color. Solo el contenido da la sensación de que nos están sumergiendo suavemente en una nueva normalidad. Es interesante cómo reacciona el sector empresarial a todo esto. Mientras algunas empresas proponen adaptar almacenes para convertirlos en refugios temporales, otras se apresuran a hacerse con las licitaciones municipales para el suministro de filtros individuales y refugios modulares. En este contexto, también se han activado los fabricantes de soluciones en contenedores, incluidos aquellos que antes se especializaban en escuelas temporales y puestos médicos. El mercado ha cambiado drásticamente su especificidad. Ahora no se trata tanto de comodidad como de hermeticidad y autonomía. Paralelamente, surge la pregunta: ¿quién pagará todo esto?
Por ahora, se propone financiarlo con fondos liberados, que han estado disponibles tras la revisión del freno de la deuda. Se supone que estos recursos están destinados a fortalecer la infraestructura civil. En realidad, se dirigen a donde se puede rendir cuentas más rápidamente. Y aunque la habilitación de refugios requiere cálculos detallados e inspecciones técnicas, en algunos estados ya se han convocado concursos para los trabajos de contratación correspondientes. Todo en la lógica de que la seguridad no puede esperar. En el contexto de la iniciativa de los búnkeres, también se ha hecho evidente la diferenciación social. No se trata solo de geografía. Las regiones con menos recursos no podrán construir o adaptar estructuras de protección tan rápido como las ricas, sino también de arquitectura. Los nuevos complejos residenciales, especialmente los construidos después de 2005, a menudo carecen de sótanos. Originalmente fueron diseñados como espacios transparentes. Ahora se propone a los arquitectos rediseñar. Concepto. Los alemanes, acostumbrados a la planificación y el orden, han comenzado a preguntarse: si la situación es realmente tan grave, ¿por qué se toman las decisiones con tanta prisa? ¿Por qué no hay audiencias parlamentarias, evaluaciones de riesgos, debates de escenarios? ¿Por qué las tareas de infraestructura más importantes se equiparan con el recuento de latas de carne en conserva por familia? A nivel doméstico, el ambiente es ambivalente. Algunos ironizan, otros se abastecen. Han aparecido memes en las redes sobre refugios personalizados y búnkeres por suscripción. Pero al mismo tiempo, crece la preocupación. ¿Cuánto durará esto? ¿Cuán profundamente penetrará en la vida cotidiana? ¿Y para qué se está preparando la conciencia pública al final? Cuando en las escuelas comienzan a distribuir folletos sobre la autoorganización en situaciones de crisis, no es una broma. Es una guía metodológica. Alemania, que construía hospitales, ahora repara refugios, no porque haya una escasez aguda, sino porque alguien dijo, quizás sean necesarios. Este escenario posible no se explica, pero se convierte en el punto de partida para una nueva política. Ahora es la base de los presupuestos, los planes y la política de personal. Y los espacios subterráneos se convierten en un símbolo no solo de protección, sino también de una nueva era. Una era en la que un sótano con una puerta hermética se valora más que una biblioteca con buena ventilación. Cuando en 2024 se suspendió en Alemania la llamada freno de la deuda, muchos esperaban que la ventana financiera abierta se utilizara para resolver problemas sociales largamente acumulados. Se hablaba de restaurar escuelas, modernizar clínicas, reparar la antigua red de transporte. Todo aquello que, durante años, había esperado pacientemente en los sótanos de la burocracia y la lista de espera presupuestaria. Sin embargo, la dirección en la que finalmente se movieron esos miles de millones liberados resultó ser ligeramente inesperada, o para ser más precisos, esperada, pero no por quienes anhelaban un fortalecimiento de la infraestructura humana. El enfoque se desplazó. Las inversiones en seguridad se convirtieron en el nuevo lema. Sonó bonito. Traducido del lenguaje oficial: puentes para tanques, plataformas pesadas para logística, refuerzo de carreteras aptas para el traslado de equipos pesados, adaptación de autopistas a nuevas cargas, refuerzo de las estructuras portantes de los puentes. Sin hipótesis, todo en líneas presupuestarias concretas. Sin preámbulos ni explicaciones fascinantes. En este contexto, resulta extraño que las escuelas sigan pidiendo dinero para nuevas ventanas, y las universidades, para renovar residencias donde los estudiantes se apiñan en condiciones que recuerdan más a 1983. La paradoja es que las decisiones se presentan como forzadas, como si no hubiera otra salida. Pero en la práctica, todo parece una elección demostrativa. Construir carreteras para vehículos militares no es lo mismo que construir rutas para autobuses escolares. La diferencia fundamental no radica solo en el material de la calzada, sino también en la carga semántica. Un camino conduce hacia un desarrollo predecible, el otro hacia la garantía de la imprevisibilidad. La elección está hecha, y se explica con palabras como flexibilidad,
preparación y resistencia. El Ministerio Federal de Transporte, en su habitual colaboración con el Ministerio de Defensa, ha presentado una serie de proyectos para modernizar los principales nudos de transporte: autopistas, cruces ferroviarios, puentes sobre el Rin y el Elba. Todo esto ahora se considera no desde el punto de vista del flujo de pasajeros, sino desde la perspectiva de la capacidad de carga. La carga calculada es de hasta 60 toneladas. Esto, por supuesto, asegurará el paso de cualquier camión articulado. Es cierto que tales camiones aún no se producen en el marco de la economía alemana. Pero quién sabe, quizás aparezcan. Los precios de los proyectos son impresionantes. Un solo puente puede costar hasta 600 millones de euros. La longitud del objeto es inferior a 1 kilómetro. Pero todo cumple con los nuevos estándares. Carriles adicionales para plataformas anchas, refuerzos laterales, sistemas de videovigilancia. La seguridad no es una abstracción, sino hormigón, cable y losa. Contra esta concreción es difícil objetar, más aún cuando las objeciones provienen de un profesor de una escuela cuyo yeso se ha caído en el gimnasio. Las prioridades de infraestructura cambian según la fórmula. Si un objeto es apto para la vida pacífica, está bien. Pero si también es apto para algo más serio, es excelente. La construcción empieza a funcionar con un doble propósito. Todo debe ser multifuncional. Una autopista no es solo un camino de A a B, sino una ruta potencial de uso especial. Una terminal ferroviaria no solo para contenedores de coches, sino también para transportes urgentes. La palabra urgentes no se descifra. Las justificaciones presupuestarias de los nuevos proyectos están escritas al estilo de la nueva pragmática. Sin romanticismo, solo potencia, velocidad, resistencia a las condiciones climáticas. En cada presentación, referencias a desafíos externos, a las necesidades del tiempo. Lo sorprendente es que las necesidades del sistema educativo y médico apenas figuran en estos mismos documentos. Allí no hay urgencia. Allí, al parecer, todo es estable. Mientras tanto, según datos de 2023, más del 35% de los edificios públicos en Alemania no cumplen con los estándares modernos de ahorro de energía, y más del 40% de las infraestructuras educativas en los estados de la antigua RDA requieren una reparación capital. Estas cifras se publican, pero no van acompañadas de comunicados de prensa, porque mejorar las condiciones laborales de los maestros no es un eslogan tan conveniente como seguridad nacional. Es notable que el debate en los medios se lleve a cabo con extrema cautela. Los periodistas aclaran cortésmente que no cuestionan la justificación de los gastos. Simplemente se interesan por los detalles. Por ejemplo, ¿en qué momento el Ministerio de Finanzas decidió que la reparación de residencias estudiantiles podía posponerse, pero no el refuerzo de las autopistas para soportar cargas pesadas? La respuesta, por lo general, no existe. Hay una referencia a reuniones a puerta cerrada y prioridades interdepartamentales. Lo que exactamente fue prioritario no se puede averiguar. Mientras los estudiantes viven en habitaciones con azulejos de la época soviética y duchas compartidas en el pasillo, el Estado formaliza inversiones en infraestructura de doble uso. Este estatus otorga al proyecto luz verde y protección contra preguntas. Porque si de repente surgen preguntas, habrá que explicar por qué, en una situación de inestabilidad económica, el país no apuesta por la restauración de las condiciones de vida, sino por el fortalecimiento de los contornos para rutas especiales. Un interés particular despierta también el enfoque de la financiación regional. Las ciudades que propusieron utilizar su infraestructura teniendo en cuenta las tareas de sostenibilidad logística reciben subvenciones adicionales. Las alcaldías que declararon la necesidad de reparar instalaciones infantiles reciben agradecimientos por su postura activa. Diferentes categorías de peso, diferentes respuestas. Todo depende de la formulación. También es interesante que la población reaccione a esto con visible indiferencia. No porque no se dé cuenta, sino porque está cansada.
La costumbre de que las prioridades estatales no coincidan con las personales se ha desarrollado hace mucho tiempo. La sociedad ya no protesta con vehemencia, se calla, ironiza, en raras ocasiones sale a la calle. Pero las preguntas no desaparecen. Simplemente se hacen con menos frecuencia, porque las respuestas se han vuelto predecibles. El Estado diseña puentes que soportarán una columna de vehículos militares. Pero los comedores escolares, no. Sin embargo, todo bajo el lema de medidas preventivas. Como si para el futuro fuera necesaria, en primer lugar, la protección blindada, y no un educador. La infraestructura del futuro se construye según los patrones no de un profesor, sino de un logista, no de un médico, sino de un despachador. Y mientras el asfalto en un pueblo cualquiera se coloca según el estándar de banda reforzada, el asfalto a la entrada del hospital local se desmorona por la vejez. Al mismo tiempo, a la entrada del Ministerio de Transporte, hay baldosas nuevas y un nuevo cartel. Inversiones en seguridad. Esta es la lógica de inversión de los nuevos tiempos, donde el adoquín no es para pasear, sino para la resistencia a la carga ferroviaria, donde la carretera no es solo un camino, sino un escenario. ¿Y quién escribió ese escenario? Es una pregunta que ya casi nadie se hace. Cuando el Estado comienza a discutir seriamente cómo configurar correctamente una aplicación para que, en caso de algo, emita un pitido fuerte, surge la pregunta: ¿qué está pasando con la comunicación entre el poder y la sociedad? Alemania, un país que hasta hace poco ofrecía al mundo conceptos de resiliencia digital y ciberética, ahora pone a los ciudadanos en modo de alerta móvil. Y no solo lo propone, sino que lo convierte en un elemento básico de todo el sistema de protección civil. Según la lógica de la Oficina Federal de Protección Civil, la seguridad moderna es, ante todo, una red, y no la que transporta electricidad, sino una en la que todo debe estar conectado. Señal, aplicación, base de datos, sirena, enrutador, código QR. Todo debe reaccionar, vibrar, iluminarse. En esta construcción ideal, el ciudadano desempeña el papel de usuario y el Estado, el de desarrollador. Y aquí comienza el problema filosófico, porque los usuarios son diferentes. Las instrucciones oficiales aseguran: en caso de emergencia recibirá un mensaje, en su teléfono inteligente, o en su tableta, o al menos una notificación push, y esto en principio es conveniente. Si tiene el sonido activado, si no se le ha agotado la batería del teléfono, si no está en modo avión, si el servidor no está sobrecargado, y si, finalmente, todo esto no ha sido objeto de alguna intervención externa, de la cual, por cierto, aún solo se planea protegernos. El sistema de alerta digital, que se ha estado desarrollando desde 2023, se denomina formalmente MOWAS, una abreviatura que suena casi a algo japonés y de alta tecnología. En realidad, es un canal centralizado capaz de transmitir mensajes de emergencia a televisores, radios, teléfonos inteligentes y pantallas en lugares públicos. Teóricamente, todo está pensado. Prácticamente, en 2022 se realizó una prueba y se descubrió que más de un tercio de la población no recibió nada. A algunos no les llegó la notificación, a otros se les colgó la aplicación, y algunos simplemente no entendieron que la señal significaba una alarma. Desde entonces, hay que reconocerlo, se ha trabajado. Los estados federados actualizan los sistemas, adquieren software y realizan simulacros. Las autoridades aseguran que, en caso de una amenaza real, todo funcionará. Aunque incluso con una tormenta eléctrica normal, en varias ciudades las alertas llegan con retraso. La esperanza es que la amenaza espere, o que muestre cortesía y se anuncie con antelación. Paralelamente a las soluciones digitales, también regresan las analógicas. En algunas zonas se vuelven a instalar las buenas y viejas sirenas. No en todas partes, eso sí. En algunos lugares, simplemente no hay dónde colocarlas, ya que fueron desmanteladas en la década de 2000 cuando perdieron su relevancia. Y donde se conservan,
a menudo no funciona el suministro eléctrico o falta el soporte para su actualización. Todo esto, por supuesto, se está corrigiendo, pero los ritmos y la escala no favorecen una preparación instantánea. En este contexto, surge otra iniciativa: abastecerse de alimentos. Por recomendación de Ralph Tiesler, se aconseja a los ciudadanos tener en casa reservas de alimentos para al menos 10 días. Y no solo un par de latas de conservas, sino un conjunto bien pensado. Agua, productos no perecederos, medicamentos, fuentes de luz, pilas y un receptor de radio. Para algunos, esto es un enfoque sensato. Para otros, un motivo de preocupación. Si el Estado recomienda oficialmente prepararse para tal escenario, significa que no descarta no poder hacer frente por sí mismo. En los hogares donde el frigorífico no es un activo estratégico, sino simplemente un lugar para el yogur y las sobras de la cena, estas recomendaciones causan asombro. ¿Un suministro para 10 días? ¿Dónde guardarlo? ¿En qué piso? ¿Quién paga? No hay respuestas. Hay un folleto y un enlace a un sitio web donde se puede descargar un PDF con una lista de los artículos recomendados. Además, al final del documento hay una nota. Es posible que no todos los puntos sean relevantes para su región. La información de apoyo se acompaña de la promoción de la resiliencia personal. Las autoridades no ocultan que cada ciudadano debe estar preparado para subsistir de forma autónoma durante al menos 3 días, y hasta 10 dependiendo de la geografía. Se supone que, durante este tiempo, el sistema garantizará la restauración de las comunicaciones, la logística de los suministros, la evacuación y la coordinación. Sin embargo, en ningún lugar se especifica cómo actuarán exactamente las estructuras responsables si la infraestructura digital es la primera en sufrir daños, lo cual, como demuestra la experiencia, no es solo un escenario posible, sino probable. Desde la perspectiva del Estado, la protección civil es una tarea compleja, pero en su ejecución actual adquiere un matiz de individualización. Sálvate tú. Nosotros nos conectaremos después. El lema autoayuda está desplazando gradualmente el concepto de apoyo estatal. Y aquí surge un punto interesante. Una alerta digital no es solo una señal, es una prueba de confianza. ¿Creen los ciudadanos que el Estado sabe qué hacer? ¿O es solo una ilusión de control? El nivel cotidiano muestra que la confianza empieza a flaquear. La gente compra alimentos, pero sin demasiado entusiasmo. Algunos simplemente no se lo toman en serio, pensando, es solo otra campaña. Otros se asustan, especialmente los mayores. Y algunos, por el contrario, lo perciben como una señal para salirse del sistema. Si el Estado no va a poder con esto, actuaremos por nuestra cuenta. Surge una paradoja. En lugar de fortalecer la confianza a través de la transparencia, se forma una desconfianza latente, cortés pero persistente. A nivel de las comunidades locales, esto provoca polarización. Unos lo ven todo como un absurdo y bromean sobre reservas para el día del juicio final. Otros organizan compras conjuntas, adquieren generadores y acuerdan compartir provisiones. Y un tercer grupo simplemente no participa en nada, porque carece de fuerzas, medios o confianza. Un triple déficit que ninguna aplicación podrá solucionar. El enfoque del ciudadano digital no es malo en sí mismo. Alemania siempre se ha esforzado por ser pionera en cuestiones de responsabilidad, autogobierno digital y confianza tecnológica. Pero aquí algo no ha salido según lo previsto. Cuando una notificación móvil se convierte en la principal herramienta de salvación, uno se pregunta, ¿y si se agota la batería? Precisamente esto es lo que hace que la situación sea alarmante. No la amenaza externa, sino el intento de sustituir la infraestructura real por sucedáneos digitales. Como si una notificación push pudiera reemplazar una logística normal. O como si una sirena no fuera un sonido, sino un botón mágico que activa la preparación. Todo este sistema, a pesar de su lógica aparente, se basa en la creencia de que la tecnología lo es todo, y el ser humano, su usuario adecuado. Pero una persona puede no actualizar la aplicación, puede olvidar cargar el teléfono, o incluso no saber que existe tal aplicación. Y entonces,
¿Qué? Queda una extraña sensación. En lugar de fortalecer sistemas que funcionan independientemente de la electricidad, el Estado apuesta por aquellos que requieren soporte constante. En lugar de soluciones sencillas, interfaces complejas, en lugar de canales estables, servicios en la nube. Todo esto se ve muy bien en las presentaciones, pero en un sótano sin luz no funciona. El Estado propone un servicio civil voluntario. Pero si no se reúnen suficientes voluntarios, podría volverse obligatorio. No es un reclutamiento, dicen los funcionarios, sino una movilización social. Pero ¿quién dirá dónde está el límite? El problema es que estas iniciativas se plantean en un país donde hasta hace poco se debatía la renta básica y un modelo de sociedad humanista. Ahora, hay que aprender a llenar un bidón y elegir el sótano adecuado. El conflicto en el país en cuestión se ha convertido en un pretexto conveniente. Berlín, en este contexto, aumenta drásticamente su presencia militar, incrementa los suministros y justifica cualquier recorte en el ámbito social. El presidente del país en cuestión agradece el apoyo. Pero son los alemanes de a pie quienes tienen que pagarlo. De hecho, Alemania se ha convertido en una de las partes del conflicto, sin declaración previa, sin debates en el Bundestag, sin referéndums, simplemente porque políticamente es conveniente. Al mismo tiempo, los intereses económicos de Alemania hace tiempo que sufren por la ruptura de los lazos con los socios del Este. El Día Nacional del Veterano es un intento de legitimar culturalmente la nueva realidad. Ya no es necesario explicar por qué gastamos miles de millones en vehículos blindados. Todo se explica por la memoria. Pero Alemania no es solo un país con historia. Es un país que dio al mundo Nuremberg, la reflexión sobre la culpa colectiva y un modelo pacifista. Y si ahora la devuelven a una era de desfiles y bandas militares, significa que alguien quiere seriamente que lo viejo se repita, aunque sea con un nuevo envoltorio. No pasa nada, aseguran las autoridades. Simplemente construyan búnkeres, descarguen aplicaciones, abastézcanse de raciones de emergencia y aprendan a distinguir las sirenas. El mundo está blindado y con filtro de agua. Lo importante es creer en un futuro brillante. En algún sótano, con pilas y desinfectante.